Nuevo estímulo económico. Otorgará $1,000 mensuales a miles de personas. Así es, señores, se viene lo que es, para muchos, considerado como un cheque de estímulo estatal. Pero en realidad se trata de un programa de ingresos garantizados. Y no es un programa cualquiera. Es el más grande que he visto en estos últimos meses, el cual podría estar dándote un total de $36,000 al finalizar este programa. Esta ayuda económica es parte de este programa de ingresos garantizados, el cual ya está aprobado, está confirmado y estará proporcionando estos pagos de $1,000 mensuales a miles de residentes elegibles. Todo esto sucederá durante un periodo de 3 años. Lo cual concluiría en una cantidad de $36,000 en total. Lo mejor de esto es que no son a 100 personas, ni 200 personas, ni menos. Son miles que podrán recibir esta ayuda. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que también estaremos hablando de unos pagos adicionales en junio y qué estados son los que ya están confirmados. Pues así es, señores, un cheque de estímulo estatal de un programa de ingresos garantizados se estará enviando en específico para la ciudad de Los Ángeles en California. Y es que esta ayuda económica es parte de un programa de ingresos garantizados, el cual ha recibido el nombre de Britt Elliott County, mediante el cual se estará proporcionando estos $1,000 mensuales a miles de residentes elegibles. Periodo de 3 años, concluyendo con pago en total de $36,000. Para este programa piloto se van a seleccionar al azar estas personas, los cuales van a estar participando durante 3 años. Aparte de estas personas, también se van a contar a 200 ex jóvenes de crianza temporal dentro del condado de Los Ángeles, lo cual estarán recibiendo $1,000 por mes durante 2 años. Cualquiera que no haya sido seleccionado, obviamente en caso de que envíen su solicitud, y que también no haya participado en un proceso de incorporación y que no haya sido seleccionado para estos pagos mensuales, pues será también beneficiado con un pago adicional por el intento. Pues bueno, este programa BRIT es un programa piloto, el cual se está esperando que marque el comienzo de algo muy amplio en el futuro, algo que atienda a más personas, ya no solo en Los Ángeles, sino que en distintas ciudades, en distintos estados. Las primeras investigaciones sugieren que un programa de ingreso garantizado es algo que puede proporcionar a los hogares una estabilidad financiera, más que todo durante estos cambios económicos tan bruscos, para que puedan respirar un poco más tranquilos, aliviar el estrés, ampliar los horizontes de estos beneficiarios, dándoles tiempo para completar su educación o su capacitación laboral diferidas, así como también planes para participar plenamente en sus comunidades. Es muy importante destacar que estos programas vienen siendo un escrutinio y los requisitos laborales de ciertos beneficios públicos. El condado de Los Ángeles lanzó el programa piloto BRIT para brindar a sus residentes una oportunidad de respirar fácilmente, sabiendo que van a estar más seguros financieramente por lo menos por 3 años. Es un programa piloto que va a proporcionar $1,000 a miles de residentes durante 3 años, señores, es bastante tiempo. Si bien se han documentado los beneficios de los programas de ingresos garantizados, concretamente este es un proyecto de investigación muy independiente, el cual se utilizará para estudiar los efectos que tienen este tipo de programas para los condados o otras jurisdicciones, para que puedan conocer los demás el impacto de esta estabilidad económica que van a tener estos participantes, así como en el impacto de la salud o el bienestar general de los participantes. Prácticamente es un comienzo de algo grande. Solo pongámonos la idea de que las investigaciones en base a este proyecto nos demuestren que este tipo de programas funcionan
los demás estados van a querer incorporar esto para sus residentes, y de este modo, en un futuro cercano podríamos ver nuevos beneficios, al menos estatalmente. Pues muy bien, señores, ahora pasamos a hablar sobre los pagos de estímulo en junio. Tenemos un estado en concreto que estará enviando un pago adicional a finales de este mes. Y es que el líder de la minoría del Senado Estatal de Pensilvania, Jay Costa, está abogando por un pago único para los residentes de este estado. Pues sabemos muy bien que actualmente en Pensilvania hay un superávit presupuestario. A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio para poder adoptar el presupuesto del año fiscal 2024 a 2025, Jay Costa compartió que en Pensilvania se espera que el estado tenga un superávit superior a los 800 millones de dólares. Pues bueno, él cree que Pensilvania se está encontrando en una posición financiera sólida. Tenemos un mes antes de que llegue esta fecha límite, que es el 30 de junio. Creo que en términos de recursos, estamos bien posicionados en Pensilvania, con este superávit presupuestario de más de 14 mil millones de dólares. Pero también este año estamos viendo que ahora que estamos entrando en junio, probablemente tendremos unos 800 millones de dólares excedente del excedente, solo para este año fiscal. Como estamos bien posicionados, podemos realizar inversiones, seremos flexivos y encontraremos formas en las cuales podamos devolver esta parte del dinero a los contribuyentes de Pensilvania. Fueron palabras por parte de Jay Costa en sus últimas entrevistas. Los republicanos han propuesto utilizar este superávit de 14 mil millones de dólares para reducir el impuesto sobre la renta personal del Estado, el cual es de un 3,07%, reducirlo al 2,8%. Si bien Costa reconoció que esto era una opción viable, sugirió que un pago directo a los residentes también podría tener más impacto, y es que hizo hincapié en que cualquier enfoque debería combinarse con inversiones en educación, inversiones en empleo, algo que pueda ayudar a generar ingresos fiscales futuros y de este modo pueda sostener el programa. El gobernador Josh Shapiro también prometió un mayor apoyo financiero para los residentes mayores en este año 2024, tras la firma de la Ley 7 en el año 2023. Y es que esta ley amplió el programa de reembolso de impuestos sobre la propiedad y el alquiler, aumentando el reembolso máximo que en aquel entonces fue de unos $650, pues en este año es de $1,000. Costa destacó la necesidad de hacer que Pensilvania sea un estado más favorable a los impuestos, centrándose en particular con el límite impositivo estatal dirigido para las empresas. Sostuvo que las inversiones estratégicas combinadas con recortes de impuestos es algo que va a proporcionar beneficios e ingresos a largo plazo. Sin embargo, como bien sabemos, los republicanos, incluyendo el representante estatal Tim O'Neill, se oponen a nuevos aumentos del gasto. Recientemente él criticó esta propuesta presupuestaria de Shapiro, calificándola de promover un aumento de gastos escandalosos, lo cual podrían conducir a aumentos de impuestos muy significativos.